Nuevamente te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en torno a tu bendita palabra, Señor. Doy gracias por cada una de las personas de la iglesia, Señor, que has despertado su espíritu, su corazón, Señor, para asistir a este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra, como también a este tiempo de oración. Te damos muchas gracias, Señor, porque de verdad eres tú quien despierta en nosotros ese deseo y pones en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos que a partir del texto que vamos a ver el día de hoy, seas tú obrando en nuestras vidas y ayudando a nuestros corazones. Te pido por favor, Señor, que al maestro le des fidelidad, responsabilidad y honestidad a la hora de enseñar la palabra. Y también oro, Señor, por cada uno de los oyentes, los que están viendo el sermón tanto en directo como a los que lo van a ver en diferido. Que seas tú hablando a sus vidas, hablando a sus corazones y ministrándoles. Y que a partir de lo que hiciste, Señor, en un momento de la historia, hables a nosotros como iglesia y nos permita, Señor, tomar los consejos de antaño, Señor. Saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias, tú eres inmutable, tú eres Dios. Y tú cuidas de la iglesia. Y precisamente cumplirás el propósito que has determinado desde antes de la fundación del mundo con ella. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido que con esta palabra exhortes, con esta palabra animes, con esta palabra, Señor, consueles y con esta palabra, Señor, instruyas a cada una de las personas que hacen parte de esta iglesia local. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante 2 semanas estuvimos estudiando el capítulo 10 y en particular lo que Dios hizo con Pedro y luego cómo este fue usado para anunciar el evangelio a los gentiles, en particular a una familia que era la familia de Cornelio. Ese fue todo el capítulo 10. Si alguien no lo ha visto, de verdad se lo recomendamos, o sea, recomendadísimo que pueda ver ese estudio maravilloso. Y de hecho, hay personas que se han perdido todo el estudio que llevamos hasta el día de hoy de los hechos, los primeros 10 capítulos, recomendadísimo, mis hermanos. El día de hoy tenemos una tarea titánica y es ver todo un capítulo. Traté de no, de pronto de como segmentar y como de partir de pronto los primeros 15 versículos, luego los otros 15. Hoy vamos a ver desde el 1 al 30, pero era imposible. Y era imposible ¿por qué? Porque siendo fieles a una predicación expositiva, nosotros tenemos que, la persona que va a hacer el estudio, tiene que leer y tiene la responsabilidad de explicar la unidad de pensamiento. Y la unidad de pensamiento del capítulo 11 abarca todo el capítulo 11. Entonces, por esa razón vamos a entrar en materia. Voy a tratar de hacerlo y ojalá que el Señor me ayude en esa labor, pues, tan importante. Ya hemos visto, mis hermanos, que el evangelio ha sido predicado y esto lo hemos visto en toda la carta, todo el libro de los Hechos. En todo el libro de los Hechos hemos visto esto, que el evangelio fue predicado por Pedro en Jerusalén. Inmediatamente después ellos reciben el Espíritu Santo en el aposento alto. Luego, en ocasión al cojo que estaba sentado a la puerta de la hermosa y su sanidad, mucha gente es atraída. Nuevamente predica Pedro, 5,000 hombres solamente se convierten, sin contar mujeres ni niños. Y también hemos visto cómo el evangelio ha sido llevado a Samaria. Y lo que nos ha dicho la escritura es que en Samaria se convirtieron tanto muchos hombres como mujeres. Fue impresionante la obra. Entonces, estamos viendo que se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho y el evangelio se está predicando a los judíos. Ahora, los samaritanos eran judíos mezclados. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero como lo vimos la semana inmediatamente anterior, ahora Pedro está predicando el evangelio a los gentiles. Pero predicar el evangelio a los gentiles, llevar el evangelio a la casa de Cornelio, le va a traer problemas al apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro está eclipsado por lo que el Señor le ha mostrado en esta visión, en este éxtasis, como lo dice la versión Reina Valera. Y él ha obedecido, ha ido, ha predicado el evangelio y ahora queda mucho más satisfecho cuando ve que la presencia del Espíritu Santo desciende sobre ellos,
al igual que descendió sobre los 120 en el aposento alto y a la vez como descendió sobre los mismos samaritanos. Es impresionante. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sabemos que descendió el Espíritu Santo de la misma manera que en el libro de Hechos o en la vida de Cornelio y su familia en Samaria? Porque la Biblia nos habla de un hombre llamado Simón el Mago y dice que él veía que el Espíritu Santo venía sobre ellos. El Señor Jesús ha dicho que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va el Espíritu Santo en Juan capítulo 3. Entonces, ¿cómo es posible que Simón el Mago pueda ver que el Espíritu Santo venga sobre los samaritanos? Muy sencillo, mis hermanos. Vino, aunque no lo dice el texto, implícitamente el texto lo que está diciendo es que vino con demostraciones, es decir, con dones. Así como vino en Hechos capítulo 2. No sabemos qué dones fueron repartidos en ese momento a los samaritanos. Pudieron haber sido las mismas lenguas o pudo haber sido otras, pero eran dones evidentes que podían ver las personas. Ahora, lo interesante, y esto quiero que quede claro, lo interesante, mis hermanos, es que supuestamente Simón el Mago se ha convertido. Simón el Mago se ha bautizado con la predicación de Felipe. A la predicación de Felipe las personas han creído, han recibido, han depositado su fe supuestamente en el Señor, pero solamente hasta que vienen los apóstoles es que el Espíritu Santo desciende y se manifiesta con poder, es decir, con dones. Y cuando dice Simón el Mago, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, si supuestamente Simón el Mago ha creído y se ha convertido supuestamente, porque el pasaje muestra que fue una falsa conversión, y se ha bautizado, también el escrito dice, el texto bíblico dice, que él veía en otros señales que no habían en él. Y por eso pretende comprar el don de Dios con dinero. Él quiere comprar esas manifestaciones visibles del Espíritu Santo, no solo para tenerlas, sino para tener el poder que tenían los apóstoles, supuestamente, de orar por las personas y que descendía el Espíritu Santo, cosa que no es cierta. Si nos vamos a dar cuenta, el apóstol Pablo acá en la historia de Cornelio, Hechos capítulo 10, mientras está predicando, él está ahí en su sermón a Cornelio y a su familia, y mientras está predicando, a voluntad soberana de Dios, no de Pedro, descendió el Espíritu Santo cuando quiso. Y lo tremendo del asunto es que él está predicando y en medio de la predicación desciende el Espíritu Santo. Y desciende el Espíritu Santo con poder y le da dones a estas personas gentiles. Si yo estoy recordando lo que sucedió en Samaria y en particular con Simón el Mago, es para que nos demos cuenta, mis hermanos, lo que está sucediendo, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y ahora, principiando el evangelio a llegar a los gentiles, las manifestaciones son las mismas. Dios no está haciendo diferencia entre los judíos y los gentiles. Ahora, esto lo vio Pedro. Estas manifestaciones las vio Pedro. Pero estos rumores llegaron rapidísimo a Jerusalén. Y así es como comienza, mis hermanos, el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Y dice así la bendita palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Eso es interesante, mis hermanos. Esto es muy interesante. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ha sido notorio lo que está haciendo el Señor. Llegó a oídos de los otros apóstoles, porque solo Pedro está en casa de Cornelio. Llegan los otros apóstoles. Llegan los hermanos que están en Judea, es decir, a los creyentes que ya hay en toda Judea. Acuérdense que Judea se le llama al país como tal. Pero también ellos han recibido el mensaje que han sucedido estas manifestaciones sobre los gentiles. Habían recibido la palabra de Dios. Ahora, cuando Pedro va a Jerusalén, cuando Pedro sube a Jerusalén, y yo quiero que ustedes entiendan algo, no solamente el término subir a Jerusalén es un término geográfico. Puede que haya ciudades aún más altas que Jerusalén. Puede que haya ciudades más bajas que Jerusalén. Pero cuando se trata de Jerusalén y el texto bíblico, siempre la Biblia dirá subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es un término geográfico, es un término espiritual.
era ir a la casa de Dios, era ir a la ciudad de David, era ir a Sión. Entonces, Pedro está subiendo a Jerusalén y con él empiezan a disputar los que eran de la circuncisión. Ustedes saben que ese término, los que de pronto no saben qué significa este término, ese término lo vimos muy puntual cuando estudiábamos la carta a los Gálatas. Los de la circuncisión son aquellos, mis hermanos, que dicen que se han convertido, pero, bueno, los de la circuncisión son más bien muy similares a los judaizantes, aquí yo me estoy enredando. Los de la circuncisión son muy similares a los judaizantes. Los judaizantes son los que se empeñan en que todos los que se conviertan al cristianismo tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, porque no es suficiente creer en el Señor Jesús, sino que además de eso tienen que guardar la ley. Cuando se habla de los que eran de la circuncisión, está hablando de aquellos que puede que estén tímidamente coqueteando con las doctrinas del Señor Jesucristo, pero ellos en realidad no se han convertido de corazón porque siguen creyendo, mis hermanos, siguen creyendo que hay que añadirle algo al evangelio. Y en este caso es el cumplir la ley. Si tú no cumples perfectamente la ley, no eres verdaderamente salvo. A la obra de Cristo le hay que añadirle algo y eso es un falso evangelio. Entonces, estos de la circuncisión disputan con Pedro y le empiezan a recriminar. Y lo que le recriminan es esto, lo que él temía. Porque Pedro le dice esto a los hombres que vienen por él a recogerlo para llevarlo hasta donde Cornelio. Él acaba de recibir el éxtasis donde el Señor le dice, no llames como un inmundo lo que yo he limpiado. Y él asocia de alguna manera a estos enviados a la casa también que ha mandado este hombre, Cornelio, por él asocia de alguna manera. Y cuando llega a casa de Cornelio, lo primero que dice Pedro es eso, ustedes saben lo abominable que es para mí entrar a la casa de un gentil. Pues eso, ahora, eso lo va a superar Pedro, pero porque Dios le da una visión y porque Dios le ha demostrado que su propósito y su finalidad es llegar con el evangelio no solo a los judíos, sino también a todos los extranjeros. Un verdadero hijo de Dios puede ser de cualquier lengua, raza o nación. Pero eso lo ha entendido Pedro, no lo han entendido ni los judaizantes, ni los de la circuncisión. Entonces ellos le dicen, le recriminan a Pedro cuando llega a Jerusalén. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, hasta ahí voy a dejar. Y lo que quiero que reflexionemos, mis hermanos, con esto es lo siguiente. Es Pedro primero tenía que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y fue evidente que por revelación Dios le dijo que debía ir a casa de Cornelio y que debía hacer lo que finalmente hizo, que fue predicar el evangelio. ¿Él para qué había recibido el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo le ha dicho a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y dice la palabra que cuando venga poder sobre ellos, serán testigos efectivos de Cristo. Y llevarán el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en esa etapa en particular, a lo último de la tierra. Puede levantarse el rey Pepinito, pero nadie puede oponerse a lo que ha sido designio y voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor llegara con el evangelio a los gentiles no es un plan B, no es un plan de contingencia, no son unos paréntesis mientras los israelitas se convierten. No, no hay una cosa como que es diferente el pueblo de Dios, los israelitas, a los extranjeros, los gentiles. No, mis hermanos. La iglesia al día de hoy es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es el Israel que no cree en Jesucristo. El Israel que al día de hoy no cree en Jesucristo, si no deposita su confianza en Jesucristo y sigue confiando solo en el judaísmo, solo en una parte de las escrituras y no en la plenitud de ellas, se perderá. Y como está necesitando un hinduista, un maometano, un confucionista, un ateo,
Así como está necesitando un católico o un testigo de Jehová o un mormón de la sana doctrina, del Hijo de Dios, del Salvador, también así está necesitando del Salvador, del Mesías, el judío ortodoxo que solo cree en el Antiguo Testamento y que todavía está esperando al Mesías cuando ya vino en el primer siglo. Dejémonos de bobadas y tenemos que hablar las cosas abiertamente, mis hermanos. Todas las almas necesitan de un Salvador y su nombre es Jesucristo. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. El plan de Dios fue salvar a personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Por eso el Señor le dice a Abraham, y en tu simiente, que esa simiente es Cristo, según Gálatas 3:15, en tu simiente serán benditas todas las familias. Otra traducción dice, todas las naciones de la tierra. Es en Jesucristo. Solo Jesucristo puede bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Entonces, Pedro no está haciendo mal. Pedro no está haciendo para nada mal, mis hermanos, en predicarle el evangelio, en haber entrado a una casa gentil, en haber predicado la bendita palabra de Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo traigo mis propias luchas, yo traigo mis propios problemas, y aquí me están hablando de cosas como tan grandes, como tan idílicas. Mis hermanos, yo quiero que recordemos por un momento cuánto le costó a Pedro derrumbar estos paradigmas. ¿Cuánto le costó a Pedro derrumbar estas ideas preconcebidas en su corazón? Porque les tengo noticias. En ningún lugar de las Escrituras dice que ellos no entraran en la casa de extranjeros. Eso fue algo que le añadió la tradición, los hombres, a la ley de Dios. Entonces, ellos le están exigiendo, es una tradición de hombres. Lo que está haciendo Pedro es acatar una directa orden del Dios soberano. Entonces, mis hermanos, si algo nosotros debemos aprender es a obedecer a Dios antes que los hombres. Pero segundo, solo en la presencia de Dios y solo en oración, como lo hizo Pedro, es que se pueden derrumbar paradigmas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una vez derrumbados esos paradigmas, nosotros delante de cualquier persona vamos a dar razón de por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, a pesar de que en algún tiempo hacíamos lo contrario. No nos vamos a sonrojar y vamos a poder decir, no, lo que pasa es que Dios me cambió mi manera de pensar y ahora puedo hacer esto. Entonces, por eso es que Pedro en el verso 4 dice, entonces comenzando Pedro a contarles por orden lo sucedido, dijo, Pedro cuenta que vio en un lienzo animales inmundos y limpios. Cuenta cómo vienen estos hombres a visitarlo de parte de Cornelio. Y también cuenta cómo estos hombres le dicen, no, es que nuestro Señor tuvo una visión. Recuerden que mientras Cornelio tenía una visión, al otro día Pedro tuvo una visión. En la visión de Cornelio, un ángel le decía, manda a llamar a Pedro, a Simón, que se llama Pedro. Y por otro lado, Pedro está teniendo una visión donde está viendo que el Señor le dice que no llame a los animales inmundos, según la ley inmundos, porque el Señor ya los limpió. Finalmente, Pedro también le cuenta a los de la circuncisión, pero también a los apóstoles y a todos los creyentes de Judea, les cuenta que finalmente él va, por orden del Señor, a casa de Cornelio y allí desciende el Espíritu Santo. Él cuando les cuenta, les dice que esto sucedió 3 veces, lo de el lienzo bajando. Entonces, Pedro luego de un análisis profundo, es que obedece. 3 veces se le mostró la visión de los animales y esto habla de un énfasis. Que el Señor le muestre 3 veces la visión es un énfasis del Señor. Tuvo convicción y por eso fue a los gentiles. Él no fue a regañadientes. Él no va a casa de Cornelio como Jonás yendo a Nínive. No, él fue convencido que era el propósito de Dios. Ahora, durante su acto de obediencia, hay muchas cosas que él no entendía, pero seguiría entendiendo el objetivo divino en la medida que obedeciera. Y en este capítulo, en el capítulo 11, veremos cómo expresa claramente lo que le habló a Cornelio y a su familia, cosa que él no tenía clara en un principio.
Y lo que es más interesante, mis hermanos, es que el verso 13 lo declara brillantemente. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Aquí Simón Pedro está contando lo que el ángel le dijo a Cornelio. El ángel le dijo a Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Si nosotros leemos, mis hermanos, detenidamente lo que el ángel le habló a Cornelio, es como dice este texto, a excepción de la última parte. El ángel le dijo a Cornelio, y escucha todo lo que este hombre tiene por decirte. Pedro como 3 veces pregunta, bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Hasta que el mismo Cornelio es el que le dice a Pedro, enséñanos todo lo que Dios, lo que Jesús te mandó a decir. Una confrontación fuertísima. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que cuando Pedro vuelve a contar, y esto es interesante, porque si ustedes se dan cuenta, yo la lectura la hice solo hasta el verso 4 y la retomo desde el verso 13. Desde el verso 5 hasta el verso 12, se vuelve a contar la historia que ya se ha contado varias veces. La visión que tuvo Pedro, la visión que tuvo Cornelio, los enviados que fueron por Pedro. Pedro fue a donde Cornelio, predica en la casa de Cornelio, luego desciende la presencia del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia. Mis hermanos, la Biblia cuenta esto cuando le pasó a Pedro, cuenta esto cuando le pasó a Cornelio, cuenta esto cuando le pasó a los enviados, cuenta esto cuando le pasó a toda la casa de Cornelio estando Pedro ya allá. Pero cada vez que, por ejemplo, los enviados se encuentran con Pedro, los enviados vuelven y le cuentan a Pedro lo que pasó en la visión con Cornelio. Y cuando llega Pedro a casa de Cornelio, Pedro le vuelve a contar a Cornelio la visión que tiene en casa de Simón el curtidor. O sea que son eventos que se cuentan constante y repetitivamente. Volvemos a ver un qué, un énfasis. Por eso la predicación se llama el día de hoy, ¿cómo se llama? El énfasis del Espíritu Santo. Y es que, mis hermanos, ¿por qué se repiten estas situaciones? Porque el Señor casi 10 versículos contando cosas que nosotros ya sabemos y que hemos leído un solo capítulo atrás. Algunos se resistirán a entender y por esa razón es cuestión de énfasis, mis hermanos. Miren todo lo que ha sucedido. Y estas personas que están en Jerusalén, en particular los de la circuncisión, porque no creo que haya sido el caso ni de los apóstoles, ni de los cristianos de toda Judea, sino yo creo que era algo más de los de la circuncisión. Esta gente no ven que esta familia se convirtió. Ellos no ven que el evangelio cada vez que se predica trae las señales poderosas de Dios. Ellos no ven que el Espíritu Santo descendió sobre gentiles y les dio dones para edificar la iglesia gentil que está por levantarse, porque eso es lo que va a suceder en el capítulo 11, mis hermanos. La presencia de Dios sobre los gentiles ya no va a afectar una familia en particular, sino que va a afectar comunidades en general y se va a levantar fuerte una de las primeras iglesias gentiles que hay. Entonces, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor hace énfasis demostrando algo que es importante para Dios. Yo quiero ponerles un ejemplo. Comparemos la creación del universo con el plan divino de redención. Miren, yo les aseguro que la Biblia habla de la creación, y ahora en varias partes de la Biblia, no solamente en Génesis, capítulo 1 o 2. En otras partes habla, por ejemplo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso lo está hablando el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 2, verso 10. Y está hablando de que somos creación del Señor. Pero si nosotros comparamos las veces que la Biblia habla de la creación, del origen del universo, de los 7 días de la creación, y lo comparamos
con el plan divino de redención, nos daremos cuenta, mis hermanos, que en la redención, en todo el parámetro bíblico, hay un énfasis. Todo el tiempo el Señor hablando de la importancia de la redención, de la redención, de la redención, de la redención. Y es que eso lo tenemos que notar nosotros en las Escrituras, mis hermanos. Retomemos entonces desde el verso 17. Si Dios pues le concede también el don, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Esa es la respuesta a la actitud recriminatoria de la circuncisión. Esa es la respuesta de Pedro. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, a los de la casa de Cornelio, que hemos creído en el Señor Jesucristo, y él está haciendo una comparación no con los de Samaria, él no está haciendo una comparación con los que se convirtieron en la predicación que se dio al lugar con el cojo de la hermosa. Él no está haciendo una comparación ni siquiera con los 3,000 que se convirtieron cuando él predica después de Pentecostés. No, él está comparando directamente el Pentecostés. Situación que el mismo Pedro con otros 119 vivió en el aposento alto. Es con esa experiencia que le está comparando lo sucedido en casa de Cornelio. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Esto es impresionante. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y el verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Fenicia es una ciudad gentil. Pasaron a Chipre, Italia, una ciudad gentil. Y a Antioquía, otra ciudad gentil. No dice, se esparcieron porque empezaron a perseguir a las personas porque matan a Esteban, empiezan a perseguir a la iglesia en la diáspora, en la esparción, salen corriendo, empiezan a predicar el evangelio en ciudades gentiles y uno dice, llegó el evangelio a los gentiles. ¡No! Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y esto, mis hermanos, está pasando en el primer siglo. Con creyentes genuinos, seguían teniendo el paradigma, seguían teniendo la idea en la cabeza, esto es solamente para los judíos. Estaban en ciudades gentiles, pero solo le predicaban a judíos. Esto que está pasando, mis hermanos, está pasando inmediatamente después de la muerte de Esteban, que se da en el capítulo 7 del discurso de Esteban, y a principio del capítulo 8 el apedreamiento de Esteban. Luego de eso vemos cómo se le predica a Samaria, luego lo que el Señor hace con Pedro en Lida y en otro lugar. Entonces estamos hablando que estos que salieron huyendo de Jerusalén por la persecución a causa de Esteban, eso está sucediendo hace rato. Eso está sucediendo mientras los eventos del capítulo 8 y del capítulo 9 y del mismo capítulo 10 se están realizando. Es en ese tiempo que estas personas están predicándoles solo a judíos. Mientras eso está sucediendo, Pedro está en Cesarea, allí por un largo tiempo, y está de alguna manera detenido el hecho de que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que el evangelio llegue a los gentiles. Por eso es que tenemos que ver nosotros en contexto. Ahora vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que verlo todo, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos acostumbramos solo a estar en la iglesia y nos olvidamos del mundo? Yo no le estoy diciendo que se mundanice. Yo no estoy diciendo que tengan que hacer cosas pecaminosas. Pero llega un momento de la vida donde, mis hermanos, ya la gente solo habla con cristianos. El cristiano ya solo habla con cristianos.
Le compra a cristianos, le vende a cristianos, juega y se divierte con cristianos, y todo es con cristianos, y obviamente hay que tener cuidado con el yugo desigual. Pero en ese miedo de perder algo que el Señor nos ha dado, se nos olvida evangelizar, se nos olvida predicar, se nos olvida llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Miren, miren eso tan gracioso. Conozco a muchas personas que se mueren de ganas por irse de misión a la India, a la China. Y aquí nomás, en Cali, en el distrito de Agua Blanca, hay gente que se muere sin escuchar el verdadero evangelio. Hay gente que se muere de ganas por ir y hacer misiones que son, vean, con todo respeto digo esto, pero el movimiento misionero en esta época, en muchos aspectos, es una farsa. Si ustedes ven cumplir con misiones cristianas y bíblicas, llevar medicinas, ropa, alimento, y decirle a la gente luego de que le he llenado la barriga y lo he vestido y le he aplicado una inyección, decirle Jesús te ama y devolverme, eso no son las misiones. Eso no era lo que hacía Pablo. Eso no era lo que hacía Bernabé. Eso no era lo que hacía ninguno de los apóstoles. Los apóstoles iban y predicaban el evangelio. Ahora, ¿está mal llevar medicinas? No. ¿Está mal llevar ropa? No. ¿Está mal llevar alimentos a África donde se mueren de hambre? No, para nada. Pero si las misiones se dedican solo a eso, sí está muy mal, porque le queda grande el término misiones. Sería ayuda solidaria, sería solidaridad, sería humanitarismo, no misiones y menos cristianos. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado, porque ¿cómo se va a cumplir la gran comisión? ¿Cómo se va a cumplir la gran señal de Mateo 24 de los últimos tiempos? ¿Saben cuál es la última señal de los últimos tiempos? Las señales de los últimos tiempos no es que haya guerras y rumores de guerra, no es que hayan temblores, inundaciones, terremotos, no es que haya enfermedades y hambres, porque les tengo noticias, desde que el hombre cayó, hay guerras y rumores de guerra. Desde que el hombre cayó, hay inundaciones y hay terremotos, y hay vientos y huracanes y tsunamis. Desde que el hombre cayó, mis hermanos, hay escasez de alimento. Desde que el hombre cayó, hay enfermedades y muchas mortales. Entonces, como algo que ha sucedido desde siempre, desde la misma caída del hombre, ¿cómo se le puede llamar a eso una señal antes del fin del mundo? La única verdadera señal del fin del mundo, del fin de los tiempos, que expresa el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿saben cuál es? Que este evangelio será predicado en todo lugar y luego de esto el fin. Hoy tenía que escribirle a un pastor muy amigo de México y reconvenirlo en algo, porque él decía, si tú cambias de iglesia en iglesia en iglesia, ¿no será que el problema no está en las iglesias sino está en ti? Y yo le decía a él, qué pena mi hermano, pero por ejemplo aquí en Colombia todavía el 80% de los movimientos cristianos no predican sana doctrina. Y si una persona tiene un despertar espiritual, si una persona tiene un avivamiento y busca una iglesia bíblica, todavía las iglesias bíblicas al día de hoy en Colombia son escasas. Iglesias con sana doctrina son escasas. ¿Y por qué les cuento esto a ustedes, mis hermanos? Porque todos esos movimientos pseudocristianos que dicen predicar ese falso evangelio no hacen parte de esa profecía. Eso no es el verdadero evangelio y por eso no puede hacer parte de esa profecía de este evangelio será predicado en todos los lugares de la tierra y luego de esto el fin. Cada vez que tú abres la boca y le compartes a otra persona el verdadero evangelio, estamos un pasito más cerca de la venida del Señor. Cada vez, como dice el profesor Superó, cada vez que logramos bajar los índices de ignorancia bíblica un poquitico, profesor, estamos un paso más adelante, más cerca de la segunda venida del Señor. Eso es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Hechos 11:19 nos está mostrando claramente, a grandes luces, que se estaba haciendo una discriminación al predicar el evangelio. Nosotros no podemos hacer esa discriminación.
Y mucho menos nosotros no podemos hacer roscas al interior de la iglesia. Porque la iglesia ha sido diseñada para restaurar el tabernáculo caído de David. Y la casa que hizo David fue una casa que hizo para que en ella adoraran todas las naciones de la tierra. Por esa razón es que la misma reina de Saba puede venir y admirar todo lo que había hecho Salomón. ¿Dónde cuando viene la reina de Saba la dejan en el patio de los gentiles como hacían en el primer siglo? Usted puede pasar solo hasta el patio de los gentiles, no puede llegar a más allá. Mis hermanos, Dios siempre había determinado que el evangelio llegara a todas las personas. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, el Señor todo el tiempo, cuando lo intentan apedrear, cuando lo intentan despeñar en Lucas 5, después de haber leído Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿cuántas veces quisieron matarlo? Y el texto siempre dice, pero no era su tiempo. Pero no era su tiempo, pero no era su tiempo. Pero cuando al Señor Jesús le traen gentiles que vienen a Él para que Él les predique el evangelio, la declaración del Señor Jesús es, ha llegado mi hora. Inmediatamente viene su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque luego de la venida del Señor Jesucristo y de su ascensión, el Señor venció a Satanás, lo ató, lo encadenó, es decir, restringió su autoridad, y ahora el evangelio sí puede ser predicado a un mundo que estuvo cautivo todo ese tiempo bajo oscuridad y mentira. Antes la palabra de Dios solo llegaba a los judíos, por ahora está llegando la palabra de Dios de manera asequible a todas las naciones de la tierra. Ahora, en medio de todo esto que está sucediendo, mis hermanos, sigue diciendo el texto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mis hermanos, aquí, en este texto, mis hermanos, es donde verdaderamente está tomando un impulso impresionante hasta lo último de la tierra. Dios mueve el corazón de algunos que estaban en Chipre y en Cirene. Ellos dejaron los prejuicios a un lado y empezaron a predicarle el evangelio a los griegos que estaban allí cuando entran en Antioquía. Y dice que el Señor empieza a bendecir esta labor. Y esto es el nudo del tema del día de hoy, mis hermanos. ¿Por qué es el nudo del tema del día de hoy? Porque dice el texto, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Dónde está sucediendo esto? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron ¿a dónde? Antioquía. Ese es el lugar donde van a suceder estas cosas. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, había suficientes personas en Antioquía para fundar ¿qué? Una iglesia local. Es Dios el que está obrando. Y mis hermanos, no lo hizo Pedro. Mis hermanos, no lo hizo Pablo. Pero esto va a catapultar otra situación interesante. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué? Que se predicó el evangelio en Antioquía. Y no solamente a judíos, sino en principio a gentiles. La iglesia que hay en Antioquía es por excelencia una iglesia gentil. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por fin, mis hermanos, miren miren lo valioso que es que el Señor quite paradigmas de la cabeza de las personas. Quitó de los judíos, de los apóstoles, de los que convertidos en toda Judea, aún de los de la circuncisión, les quitó el argumento de que el Espíritu Santo solo podía descender y solo Dios tenía un propósito con los judíos, y entendieron que tenía un propósito con todas las naciones. Y tan pronto escuchan que el Señor está convirtiendo personas en Antioquía, una iglesia por excelencia gentil,
Dice que ellos envían. Y esto, mis hermanos, es una señal de aprobación de lo que está haciendo el Señor. Ellos, bueno, ni siquiera es el sello de aprobado, perdónenme. No es el sello de aprobado porque el hombre no aprueba. Más bien, es el reconocimiento. Ellos reconocieron que Dios seguía predicando y hablando y convirtiendo gentiles. Así como lo hizo en casa de Cornelio y como lo hizo con su familia, el Señor lo está haciendo. Y lo está haciendo a través de personas que ni siquiera son los apóstoles. Pero por eso ellos envían a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Y aquí la historia se pone buenísima, mis hermanos. Y como decía un colega predicando de estos textos, o un pastor muy querido hablando de estos textos, mis hermanos, si tú hasta estas alturas, con el libro de Hechos, no estimas y amas a Bernabé, con lo que va a suceder aquí adelante sí que lo vas a amar. Bernabé, que normalmente se llama José, pero le ponen un sobrenombre por su corazón tan grande, los discípulos en Jerusalén, y le llaman hijo de consolación, que es lo que significa Bernabé. Dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia y enviaron a Bernabé hasta que fuese a Antioquía. ¿Cuál es la reacción de Bernabé cuando llega a Antioquía, mis hermanos? Aquí me gustaría reflexionar en cosas. Yo les pregunto, la iglesia naciente en Antioquía, la iglesia que tiene una fe incipiente, que está iniciando en Antioquía, yo les pregunto, ¿ustedes creen que era una iglesia perfecta? ¿Ustedes creen que era una iglesia que sabía todos los pormenores de cómo ser iglesia? Yo veo a gente que a veces llega a la iglesia aquí en Jamundí y empieza a decir, pero le falta esto, pero le falta aquello, pero le falta lo otro. Y no mirando la estructura, mirando a los hermanos que asisten a Jamundí. Otras personas llegan y no ven el vaso medio vacío, sino lo ven medio lleno. Uy, pero ¿cómo el Señor ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho aquello? ¿Cómo ha hecho lo otro? Maravilloso. Pero miren la impresión de Bernabé cuando llega a Antioquía, a una iglesia gentil por excelencia, que ama al Señor Jesucristo, pero que les aseguro que es imperfecta. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. O sea, él dio gloria a Dios porque las personas genuinamente habían entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que una persona entregue genuinamente su vida al Señor Jesucristo no quiere decir que ya sea perfecta. No quiere decir que ya sea un producto terminado. De ahí en adelante hay que trabajar mucho. Pero mis hermanos, somos de los que, como muy apresuradamente hicieron los de la circuncisión, pasamos por alto la obra que Dios está haciendo con algunas personas y ponemos nuestros ojos solo en lo que les falta y no en que han sido regenerados, no que han nacido de nuevo y que están dispuestos a dejar cualquier cosa por el Señor, que sencillamente están necesitando de un discipulado y de un cuidado de la iglesia local. Olvidémonos, mis hermanos, que la gente va a llegar perfecta a la iglesia. Olvidémonos que la gente va a llegar a la iglesia sabiendo orar, sabiendo vivir en santidad, sabiendo leer la Biblia, sabiendo tener buenos hábitos cuando han vivido en el mundo toda su vida. La única forma en que las personas van a renunciar a un pasado pecaminoso es, uno, porque son regenerados. Pero por el hecho de ser regenerados ya aman la palabra. Y ahí comienza la labor de la iglesia local, de predicar constantemente la palabra. Ahora, yo no voy a ser uno que va a ver solo el vaso medio lleno o solo el vaso medio vacío, porque Bernabé no hizo eso. Miren lo que hace Bernabé, dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Él reconoció lo que está sucediendo aquí viene de Dios. Las personas que están definiéndose como creyentes en ese lugar son verdaderos creyentes, verdaderamente han nacido de nuevo. Pero mire lo que hace Bernabé. Bernabé es tan equilibrado que reconoce la obra de Dios, pero empieza a discipularlos. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la forma en que en este texto habla de ni muy frío, ni muy caliente.
Mis hermanos, está hablando de esa sabiduría para abordar a los creyentes. Él se alegró de que Dios estaba obrando en sus vidas, pero les instó y los exhortó ¿al qué? Al compromiso. El hecho de que él entienda que falta mucho para que sea madura la iglesia de Antioquía no quiere decir que no los haya empezado a formar. Se alegra por lo que Dios está haciendo, reconoce que hasta ahora está iniciando la iglesia, pero inmediatamente llega, los insta a madurar. Y es que, mis hermanos, esa es la gracia sobre la gracia. Esa es la esencia del evangelio, mis hermanos. Desde la clase de eclesiología yo anuncié y decía, la iglesia no es para incrédulos, es para creyentes. Nosotros no, en la iglesia no levantamos cercas altas para cabras. En la iglesia ponemos cercas que cuidan de las bestias a las ovejas, de las malas bestias a las ovejas. Las ovejas no pretenden escapar de la iglesia, se quieren quedar en ella. Pero esas ovejas, mis hermanos, cuando llegan a la iglesia, no llegan perfectas. Llegan perniquebradas, llegan enfermas, llegan con larvas, llegan con enfermedades, llegan ciegas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, declaró el Señor Jesucristo, sino los enfermos. Y el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El evangelismo logra, mis hermanos, que el Señor evidencie a los escogidos, porque las personas que escuchen el evangelio y corran a Cristo por una salvación desesperadamente, estarán evidenciando que Dios está trabajando en ellas. Pero una persona cuando ha sido regenerada solamente es el inicio. Yo no sé, tú que estás escuchando, en qué etapa de tu vida cristiana estás. Si tal vez eres una persona muy madura, o eres una persona que a pesar de mucho tiempo en la iglesia, todavía no has madurado. Tal vez has tropezado 10 veces con la misma piedra. Tal vez eres una persona que acaba de llegar a la iglesia, que hasta ahora conoce las doctrinas bíblicas y hasta ahora estás empezando. Si Dios no es implacable contigo, porque tú eres implacable. Porque tú te autoeliminas y dices que Dios no pudo contigo y que le quedaste grande a Dios cuando Dios es omnipotente. Ahora, tú que eres maduro, menosprecias a los que no lo son. Mis hermanos, miren el corazón de Bernabé, mis hermanos. Era un corazón amoroso, amoroso, pero no por eso dejó de exigirle a los creyentes santidad. Porque, mis hermanos, acá no, una iglesia bíblica no cae en el legalismo de andar acosando a la gente y cogiéndola del cuello, y si no son perfectas, pierdes tu salvación. O tampoco la iglesia es antinomianista, donde no, ya Dios murió por nosotros, somos salvos por gracia, ya no tenemos ningún compromiso con la ley. No, Bernabé se alegró de que Dios estaba obrando en sus vidas, de que los había regenerado, de que les había permitido nacer de nuevo, pero los instó, los exhortó al compromiso. Ese es el evangelio. El evangelio no solamente nos conduce a nacer de nuevo. El evangelio no es solo el ABC del cristiano. El evangelio es desde la A hasta la Z del cristiano, porque el evangelio una vez te conduce a la regeneración, una vez te conduce al nuevo nacimiento, el evangelio te conduce a una constante edificación para que llegues a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué actúa de esa manera Bernabé? Bernabé les dice que con convicción, que propongan en su corazón ser fieles al Señor. Yo les pregunto, ese desafío, uno como pastor, se lo puede dar a una persona que no ha nacido, ¿no? A un muerto espiritual, a un esclavo del pecado, a un ciego. Yo a una persona en ese estado le digo, proponga en su corazón ser fiel al Señor. Me frustro. ¿A quién se le puede decir que proponga en su corazón ser fiel a Dios? Al que ha nacido de nuevo. Esta es la muestra de que Bernabé está hablando con creyentes en Antioquía.
Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo el tiempo está diciendo que es Dios el que da el corazón, el que quita el de piedra, el que pone el de carne, el que cambia el espíritu. Sin un corazón nuevo, sin haber nacido de nuevo, sin ser regenerados, no podemos, por más que tengamos fuerza de voluntad, serle fieles a Dios. No podemos, mis hermanos, no podemos, no podemos. Entonces, ¿qué Bernabé le está diciendo a los de Antioquía? Sean coherentes. Si Dios hizo una obra en ti, ahora tú comprométete con el Señor. Es que, mis hermanos, eso es el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento, mis hermanos. Y Hechos 11:24, la parte A, explica por qué Bernabé se comporta como se comporta. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. El mismo Bernabé había pasado por la regeneración. El mismo Bernabé había pasado de muerte a vida. El mismo Bernabé sabía qué era ser, mis hermanos, un pagano. El mismo Bernabé sabía qué era, mis hermanos, vivir sin Dios. El mismo Bernabé sabía que era que alguien le haya dedicado tiempo y le haya enseñado el evangelio. Si la palabra de Dios dice que Bernabé era un varón bueno, cuando Romanos 3:23 dice que no hay bueno, no hay justo ni aun uno, es que en Bernabé se imputaron las justicias de Cristo. Esa es la imputación, ese es el glorioso intercambio que aún hemos cantado nosotros en los himnos los domingos en la mañana. Que el Señor haya sido tratado como pecador y nosotros hayamos sido tratados como justos. Nadie puede superar la bondad de Dios. El Señor Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Entonces, ¿por qué el pasaje de Hechos dice que Bernabé era varón bueno? Porque cuando la gente veía a Bernabé, no veía a Bernabé, veía al Señor Jesucristo. ¿Y por qué sucedía esto? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y si estaba lleno del Espíritu Santo, podía tener la fe de creer que si Dios lo había cambiado a él, podía cambiar a cualquiera. Dios tiene el poder de cambiar tu vida, mi hermano y mi hermana. Dios tiene el poder de cambiar mi vida. Miren, el hecho de que yo esté aquí adelante no quiere decir que yo sea perfecto. Tengo tantas cosas por cambiar y le ruego al Señor que lo haga. Dios lo puede hacer. Entonces no es por los méritos de Bernabé que él es visto como un varón bueno. Es porque es un creyente. El Espíritu Santo habita en su ser y por eso él tiene fe salvífica, mis hermanos. Si tú tienes fe salvífica, nunca vas a caer de la gracia de Dios y no vas a tomar en poco la gracia de Dios y te vas a comprometer. La parte B del verso 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mis hermanos, el hecho de que haya un pastorado adecuado, bíblico, hace que la congregación crezca, mis hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en Jamundí. Como poco a poco el Señor está hablándole a las vidas de las personas, las está convenciendo, las está edificando. En este texto, mis hermanos, se había predicado el evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero los discípulos habían recibido poder para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Los cristianos en Antioquía son el cumplimiento de esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero como si faltara algo más por ver en este pasaje, dice la escritura, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mis hermanos, la primera vez que se les llama cristianos a los cristianos ni siquiera fue en Jerusalén.
Ni siquiera fue en toda Judea o en Samaria. La primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos fueron en tierras gentiles. Esta gente de Antioquía se llegó a comprometer tanto con el Señor que la gente no los veía a ellos, veía a Cristo. Pero esto no es producto del azar, no es tronar los dedos, no es naranjá, no es Nescafé. Dice que ellos se quedaron allí discipulando a estas personas todo un año. A veces cometemos ese error, a veces cometemos ese pecado. Solo le dedicamos al Señor el domingo y ya. Algo en lo que se basa, un pináculo importante de tu madurez, de tu crecimiento, es el estudio de la palabra, es la oración, mis hermanos. Es que te dejes enseñar. Es la única manera en que se transforma tu manera de pensar. Se congregaron allí todo un año y fue un trabajo en equipo. Esta iglesia local, mis hermanos, está necesitando a gritos de otro varón de Dios. Otro varón de Dios no solo que bendiga a la comunidad con predicaciones y con enseñanzas que el Señor le dé, sino también una ayuda, una hermandad al pastor que ya hay, al oficial, al anciano que ya existe. Siempre serán mejor dos que uno, mis hermanos. Siempre serán, y eso lo sabía, ¿verdad? Por eso fue y buscó a Saulo de Tarso. Esto sucede varios años después de la conversión de Saulo. Esto sucede después de problemas que ha tenido Saulo. Si ustedes se acuerdan de la última vez que estudiamos de Saulo de Tarso, que fue en el capítulo 9, Saulo donde llegaba, predicaba el evangelio, pero también habían conflictos. Y por eso la iglesia había decidido que Saulo era mejor quietico en Tarso para evitar problemas. Y de allá, de Tarso, Bernabé fue y lo buscó. Bernabé sabía, él tiene un llamado a los gentiles. Y lo llamó desde allá. Y estos dos hombres estuvieron todo un año en la iglesia de Antioquía enseñando a mucha gente que la gran comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Durante 3 años el Señor discipulaba a Pablo. ¿Para qué lo hizo? Para enseñarle eso a las personas. Y el discipulado hizo que las personas crecieran. Y por esa razón, allí, en Antioquía, es donde por primera vez se le llaman a los discípulos del Señor cristianos. Eran personas maduras. Y finaliza el texto del día de hoy. Mis hermanos, perdónenme por haberme extendido, pero es que esta palabra es preciosa. En aquellos días hubo unos profetas que descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea. No sé si ustedes están entendiendo el pasaje. Por esta razón es que era imposible yo segmentar del versículo 1 al verso 30. Miren todo lo que hemos hablado y cómo hay una fina unión de pensamiento. Determina el pasaje no solamente con personas maduras en Cristo, donde los incrédulos los veían y veían no a ellos, sino veían a Cristo en ellos, sino que adicional a eso, hay profetas que descienden de Jerusalén hacia la iglesia gentil de Antioquía y descienden allí profetizando que vendrá una gran hambre. Esta impactará profundamente a Jerusalén y a toda Judea. ¿Y saben quiénes son los que ayudan a la iglesia en Judea? ¿Saben quiénes son los que ayudan? Son los que tienen en corazón hermandad y compasión por la necesidad profunda que están viviendo en Judea y en Jerusalén. ¿Saben quiénes son? Los cristianos gentiles. Lo cual en efecto hicieron, enviándoles los ancianos por mano de Bernabé y Saulo tal ayuda y auxilio. La unidad de la iglesia se ve en este último pasaje, unidad que ya no depende de que sean judíos o griegos o gentiles o extranjeros, sencillamente son la iglesia.
Y como iglesia se ayudan unos a otros, lloran con los que lloran, se gozan con los que se gozan, se ayudan entre ellos, reparten todas sus posesiones. ¿Cómo comienza el libro de Hechos? Diciendo que las posesiones de las personas que habitaban en Jerusalén no eran de ellas, sino que las repartían y nadie tenía necesidad. Bueno, las posesiones ahora de cristianos gentiles empezaron a ser repartidas a cristianos judíos. Mis hermanos, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, mis hermanos. Y ese es el énfasis del Espíritu Santo, mis hermanos. El énfasis del Espíritu Santo es que un verdadero creyente puede nacer de cualquier lugar, de cualquier lengua, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier nación. En nuestro caso, de cualquier barrio, de cualquier estrato, de cualquier condición. Puede ser homosexual, puede ser drogadicto, puede ser ladrón, puede ser lo que sea. Si Dios obra en una vida, la puede convertir. Que si algo nos caracteriza, no sea la segregación, sino la unidad, como termina este pasaje. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Yo sé que de una manera u otra has hablado a los hermanos en la iglesia. Te pido, por favor, usa, Señor, cada uno de los sermones. Usa cada uno de los espacios donde tu palabra es predicada y enseñada, Señor, en el seminario. Señor, por favor, te pido y te suplico que quites de nuestro corazón el sectarismo. Cualquier sentido de segregación, ya sea racial, ya sea cultural, ya sea regional. En la iglesia no pueden estar pensamientos de que es que yo soy rolo, y es que yo soy bayuno, y es que yo soy costeño. En la iglesia no pueden haber divisiones porque es que somos hombres o mujeres. En la iglesia no puede haber divisiones porque es que somos ricos o pobres, porque somos más preparados y profesionales o indoctos y ni terminamos la primaria o el bachillerato. No, Señor. El hecho de que seamos hermanos va más allá de un apelativo diplomático. Si somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo padre y una misma familia, y eso nos une aún más que con la familia sanguínea que tenemos, que muchas veces son incrédulos y pertenecen hasta este momento a otro reino. Que con pasión les podamos predicar, que con pasión les podamos llevar el evangelio, y así, a bien tienes tú, se convertirán. Pero que no sigamos menospreciando y subestimando a la misma iglesia. Señor, si hay personas en este lugar que han sufrido, que se han desanimado en su caminar con Cristo, que entiendan que no se pueden soltar de tu mano, de tu palabra, de tu comunión. Señor, obra en sus vidas. Yo me alegro por cada persona en la cual estás obrando, pero también por tu palabra, Señor, y en oración. Ojalá sean exhortados, Señor, a que permanezcan fieles y perseveren. Yo te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, guárdame de dejar de creer que la gente puede cambiar. No deposito mi fe y mi confianza en las personas. Deposito mi confianza y fe en ti, que cambies a las personas. El mismo momento que deje de creer que la gente puede cambiar, en ese mismo momento me tendré que dedicar a otra cosa. Por esa razón te pido, ten misericordia, y así como usaste a Bernabé, úsanos. Así como usaste, Señor, a Pablo, úsanos. Y así como usaste a Pedro, úsanos. Y así como usaste a estos hombres que llevaron el evangelio a Antioquía sin paradigmas, úsanos, Señor. Te pido que bendigas, que guardes, que consueles, animes y fortalezcas a los hermanos en la iglesia. Te doy muchas gracias por sus vidas y te doy toda la gloria a ti de lo que seguirás haciendo y obrando en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.